Buenas, ya hemos dado con la solución al problema que traía este BMW, que venía con problemas en el control de tracción, con los testigos de ABS, frenos de mano encendidos también y varias cosillas más en el tablero. Vamos a hacer un resumen del diagnóstico que hemos hecho y vemos cuál ha sido el problema. Como hemos dicho, vino con el testigo de ABS encendido, con el del freno mano y con el de control de tracción que tenemos en medio. Pero aparte tampoco le funcionaba la aguja de consumo ni la aguja de la velocidad, la que nos marca los kilómetros por hora. Al meter la diagnóstica nos encontramos que no tenemos lectura con la unidad de control de tracción del DSC, pero sí tenemos fallos en la unidad de motor y en la unidad del cuadro de instrumentos. Al entrar en la centralita de motor vemos que tenemos dos fallos. Siempre nos habla como con falta de señal. Nos pone CAN vigilancia mensaje ASC1 y lo mismo pero ASC2. Y aparte tenemos este que nos muestra de señal de velocidad de marcha a través del bus CAN. ¿Veis? Siempre nos hablaba un poco como de falta de señal. Como que no tenía comunicación la unidad de motor con la unidad del control de tracción, el DSC. Y la unidad también del ABS, que digamos va en el mismo módulo. Ahora, si entramos, nos salimos de la unidad de motor y nos vamos a entrar en la unidad del cuadro de instrumentos, vamos a leer los fallos y vemos que también tenemos uno de los dos fallos, pues también nos dice que no existe la identificación ASC, volvemos a lo mismo, que es falta de comunicación, digamos, con la unidad del DSC, de la que ya decimos del control de tracción. Todo apuntaba a que no teníamos comunicación con la unidad de control de tracción, pero el dueño había escuchado o leído también que muchas veces cambiando el sensor de la velocidad, que supuestamente va en la rueda trasera izquierda, se solucionaba el problema, pero luego yo al comprobar los esquemas comprobé que por lo menos en el esquema ponía que el sensor de la velocidad está en la rueda trasera derecha, no en la trasera izquierda. Como no quedamos tranquilos del todo al cambiar el sensor porque no se corrigió el fallo, tampoco nos costaba nada hacer lo que hicimos, que fue sacar los tres restantes, el trasero derecho, que supuestamente es realmente el de velocidad, y los dos delanteros, limpiarlos y comprobarlos. Y volver a meter diagnóstica, pero sin conseguir resultados positivos, o sea que todo volvía a estar como estaba. No habíamos avanzado nada. También limpiamos los dientes de los paliares de paso, que es justamente donde coge el sensor del ABS, de donde va cogiendo la señal de según gira el palier. Eso también lo dejamos limpito por si acaso. Creo que si algún sensor de ABS estuviera dando algún problema, al entrar con la diagnóstica sí identificaría la unidad de la centralita del control de tracción, y esta unidad al leerla nos diría el fallo del sensor de velocidad. Como nada de esto nos dio resultado, pues nos tocaba irnos en busca del módulo del ABS y del control de tracción y sacarlo. Primeramente desmontamos el bombín maestro para poder acceder a ella y unas cuantas cositas que había ahí por medio, que en los otros vídeos los dejaré al final del vídeo para que podáis verlo. Lo que intentamos fue sacar primeramente para comprobar la centralita del módulo, por si ahora al abrirla le encontrábamos alguna solución. Al abrirla, pues esperábamos un poco encontrar el típico fallo que sucede en estas centralitas con las soldaduras en frío, que con las vibraciones, temperaturas, etcétera, terminan soltándose esas soldaduras, y muchas veces pues es cuestión de echarle unos puntillos de estaño, a apañarle las soldaduras y se montan otra vez y funcionan bien. En este caso no fue el caso, no vimos nada claro que nos llamara la atención y no tuvimos esa suerte. Entonces tuvimos que buscar un módulo completo, que lo busquemos por eBay, y si no recuerdo más salió en unos 170 euros. Bueno, el módulo completo con centralita se compró en eBay, ya sabéis. Es una cosa, un módulo de segunda mano, y esa duda siempre te quedará si estará bien o estará mal después de montarlo, y si era un vendedor fiable supuestamente,
y bueno, al final no ha habido problema. Tenía también muchos comentarios positivos, que siempre hay que fijarse en esas cosas a la hora de comprar algo también. Manos a la obra y montemos el módulo que compremos en eBay. Y es un trabajo que, bueno, ya os dejaré el enlace al final del vídeo, como he dicho antes, para poder cambiarla, para que veáis cómo se hace, porque teniendo paciencia se puede hacer tranquilamente. Una vez que la pusimos, pues teníamos que zangrar los frenos. Yo sabía que esta centralita no lo tenía claro, si había que programarla o no. Yo con todo eso en mi diagnóstica me descargué el programa que había full, digamos, para BMW, para poder codificar y meterle el número de bastidor en caso de que lo pidiera. Que yo creía que si la centralita esta estaba bien al montarla, si realmente necesitaba ese número de bastidor o meterle esos parámetros a la nueva centralita que montábamos, yo creía que la diagnóstica al tener el paquete full lo iba a detectar, como con los otros programas con los que se puede hacer, que te dice directamente cuando no tiene la unidad que acabas de montar el bastidor correspondiente, pues te lo dice. Está detectando la unidad, pero te dice el fallo que tiene. El siguiente paso fue sangrar los frenos, que según nos dice BMW, tenemos que empezar a sangrar los frenos. Bueno, llenáis la bomba, yo empecé a hacerlo en, digamos, donde está el módulo, donde están los tubitos digamos, que llevan el líquido, donde hemos puesto la unidad que hemos cambiado, ahí empiezo a hacerlo, pero no es necesario realmente. Yo era por ahorrarme un poquito de sacarle más aire. Por ahí el primer aire se lo sacan más fácil. Total, que si no lo hacéis directamente del módulo, os debéis de poner en la rueda trasera izquierda. Empezaríamos por esa. La siguiente sería la trasera derecha, la siguiente la delantera derecha y como último sangraríamos la delantera izquierda, siempre vigilando el bote del líquido de freno. Este vídeo también os lo dejaré por ahí y si no en el canal lo podéis buscar y encontrarlo, cómo poder sangrar los frenos de cualquier vehículo, vaya. Una vez ya que purguemos los frenos de las 4 ruedas, volví a meter diagnóstica, pues esperando ya tener algún resultado. Pero cuál fue nuestra sorpresa, que si teníamos, vaya, seguíamos sin tener comunicación con la centralita del control de tracción. Volvíamos a estar como estábamos, hablando claro. Y como siempre nos hablaba sobre la comunicación CAN, sobre la línea CAN-BUS, pues ya pensé un poco en que el problema iba a estar en la línea CAN. Y ya pues estuve mirando esquemas, descargándomelos y comprobándolos, que ahí fue cuando descubrí que el captador de velocidad, o sea, el sensor de ABS que transmite la velocidad a esa unidad, es el de la rueda trasera. Lo que tenía en mente era comprobar esa línea CAN, comprobar también que los sensores de ABS llegaba la señal al conector del módulo que acabamos de cambiar y la centralita. Quería comprobar que la línea CAN estaba en las resistencias de esas dos resistencias terminales que tiene esa línea, comprobarlo y así pues terminar de asegurarme de que no tiene por ahí algún fallo y por eso no teníamos la lectura. Pero antes de comprobar la línea CAN de la que hablamos, quería hacerle una última prueba al cuadro de instrumentos porque lo tenía fácil de hacerlo con la diagnóstica. Puedo mandarle directamente con la diagnóstica una señal a la aguja de consumo y a la aguja de velocidad de los kilómetros por hora y así activarla y ver si por lo menos con la excitación que le mandamos responde y por lo menos también descartamos que el cuadro lo tenemos bien. Aunque los errores que ya vimos al principio apuntaban todo a que era tema de unidad, del control de tracción y eso, pero con todo eso descartamos las cosas que tenemos fácil. Aquí podemos ver que al darle a excitar la aguja de los kilómetros por hora, veis que se excita, se mueve y cuando le quitamos la excitación se para. Y con la de consumo pues vamos a hacer lo mismo. Aquí ya tenemos seleccionada la aguja de consumo y vamos a hacer como con la otra. Le damos señal, se excita y vemos que tanto la aguja de los kilómetros por hora como la de consumo están trabajando bien. Pues ya por lo menos también hemos descartado el problema con la aguja o en el cuadro.
Al final se le metió, antes de yo poder comprobar la línea CAN de la que hablábamos y todo eso, antes de hacer las comprobaciones en los cables, se le metió una diagnóstica más profesional y resultó que solamente ya faltaba codificar la unidad que nosotros habíamos montado nueva con el módulo. Confié en mi diagnóstica, creyendo que ya con el tope, digamos, de BMW iba a identificar ese problema y por eso me confié y al final, pues mira por dónde resultó. Pero bueno, me alegro que al final, antes de yo también romperme un poco la cabeza siguiendo con las comprobaciones, no saliera ya por donde estaba ya el fallo. En fin, al final ha resultado ser la unidad la que estaba malamente y bueno, después de todo nos ha faltado pues meterle el código, como decimos, a la unidad nueva que hemos montado. Si queréis saber cómo hacerlo, porque se puede hacer con programas gratuitos, que no hace falta tampoco una diagnóstica como yo tengo, sino con un programa y ordenador se podría hacer. Si estáis interesados, decídmelo en los comentarios. Y bueno, pues ya tenemos otro vehículo funcionando. Espero que el vídeo haya servido de algo, aunque sea de entretenimiento. Si ha sido así, dadle un like, suscribirse y nos vemos pronto en el siguiente. Un saludo.